¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos los que están sintonizando ya Luciérnagas número 32. Ya estamos finalizando casi el año 2017, que nos ha dejado una experiencia muy importante, que es este programa al servicio de los movimientos sociales, al servicio de las y los activistas. Así es que hoy en esta emisión 32 vamos a hablar de la Ley de Seguridad Interior, que seguramente ya habrán visto en redes sociales qué significa, de qué estamos hablando, pero vamos a tener a dos panelistas que nos van a explicar más a fondo este problema o este asunto que se está debatiendo ya en el Senado de la República y que es muy trascendente para nuestras vidas. Queremos iniciar Luciérnagas 32 condenando lo que ha sucedido hoy, la determinación de Donald Trump de cambiar la sede de la Embajada norteamericana a lo que es hoy Jerusalén, territorio palestino, y que ha provocado ya intervenciones militares que agravan el conflicto. Desde aquí, como siempre, nuestra solidaridad para el pueblo palestino, para los y las palestinas que han sufrido este enorme genocidio patrocinado y financiado por los grandes imperialistas norteamericanos, franceses y estadounidenses, ingleses. Entonces, desde aquí nuestra solidaridad para los palestinos y las palestinas. Seguimos en apoyo de ellos y de ellas. Vamos a la cortinilla y volvemos a debatir la Ley de Seguridad Interior. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ahí está el asunto. Vamos a ver un video que preparamos como Movimiento de Izquierdas Revolucionarias para explicar qué es la Ley de Seguridad Interior, sus aristas más importantes. Vamos al video y ya regresamos al debate. En Punto obtuvo fotografías y videos que muestran cómo un grupo de marinos en activo y a bordo de un vehículo oficial secuestró. No sé, ¿qué María? Yo no lo conozco. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Ahí estuvo el video explicativo de la Ley de Seguridad Interior. Como ustedes ya pueden ver, en la mesa se encuentran en nuestro lado izquierdo Luis, buenas noches. Buenas noches. Lenny, buenas noches. Buenas noches. Los compañeros que ya nos han acompañado en emisiones anteriores de Luciérnagas, y vamos a tratar de ir a fondo en la Ley de Seguridad Interior, no solo de la perspectiva de la actividad de los militantes políticos, sino desde los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras comunes que van a ver afectadas sus vidas a partir de que el Senado de la República apruebe esta ley. Luis, explícanos, porque la Ley de Seguridad Interior nace supuestamente a partir de combatir al narcotráfico, de darle un marco jurídico a la lucha contra el narcotráfico. Y este país se vio envuelto en una guerra, por decirlo así, porque así lo llamó Calderón, desde el 2006, para legitimar un gobierno ilegítimo que había surgido de un fraude y que lanza una guerra contra el narcotráfico. Aquí, por cierto, en Apaxingán, con una chamarra que ni siquiera le ajustaba, y que a partir de ahí se inició esto que estamos viendo. ¿Cuál ha sido el saldo de la famosa guerra contra el narcotráfico? Bien, bueno, pues buenas noches a todo el auditorio. El próximo lunes 11 de diciembre se cumplen 11 años del ejército en las calles, y debemos de decir que el ejército en las calles está en las calles de manera ilegal,
porque no hay nada que le permita, no hay un marco legal que le permita andar rondando por las calles. Debería estar en los cuarteles atendiendo realmente a las funciones que tiene como Fuerzas Armadas. Bien, pues al cierre de octubre de 2017, la cuenta de muertos de asesinados es de 234.996. De estos, 120.935 corresponden al sexenio de Calderón y 114.061 corresponden al sexenio de Peña Nieto. Hay estimaciones que nos hacen pensar que el sexenio de Enrique Peña Nieto va a superar el número de muertos del sexenio de Calderón. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es que después de 11 años del ejército en las calles, pues no se ha resuelto el problema de la inseguridad, no ha desaparecido la delincuencia organizada, no ha disminuido el narcotráfico, pero sí tenemos una gran cantidad de asesinados, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de ataques del ejército a la población civil. El escándalo más reciente es cuando un grupo de marinos en un carro oficial secuestran a unas personas. Entonces, pues es escandaloso, o sea, están usando parte del equipamiento de la Marina para estar secuestrando a personas. Y bueno, más allá de eso, estamos viendo en los últimos años cómo hay un repunte en los asesinatos, en feminicidios, en asesinatos a periodistas. Estamos viendo que aparecen cuerpos descuartizados por todo el país, aquí mismo en Michoacán, en Guanajuato, en todos lados. Y podemos decir, sin, digamos, temor a equivocarnos, y además como algo que pues nos debe de afectar, hoy México es una inmensa herida sangrante. Hoy México es una inmensa fosa común donde por todos lados aparecen cuerpos, restos. Es una cosa verdaderamente terrible. Y también tenemos que acotar que los medios de comunicación se han encargado de normalizar esta situación. Pareciera ya en los medios de comunicación que el anunciar el asesinato de una persona, la desaparición de una persona, un feminicidio, el encontrar cuerpos descuartizados como algo prácticamente normal, como que bueno, pues es el muerto de hoy, el descuartizado de hoy, la muerta de hoy, la desaparición forzada de hoy. Y es un tema que en realidad debería de estremecernos como personas, como seres humanos, y son situaciones que no podemos tolerar, no podemos aceptar en nuestro país. Es una situación que nos debe de enardecer, de llenar las calles de manifestaciones y exigir un alto a la violencia y encarcelar a los responsables de esta situación. Y los responsables en este momento se llama Enrique Peña Nieto, por ser el ejecutivo del gobierno federal y el hombre con más poder, con todos los mecanismos a su alcance, como es la Procuraduría General de la República, para combatir y encarcelar a estos delincuentes. Y no lo hace, y vivimos en una situación de impunidad, de zozobra para toda la población. Entonces deberíamos estar ya en las calles exigiendo un alto a la violencia, la destitución de Enrique Peña Nieto y su encarcelamiento. Sin duda, eso es algo que ya debería estar una movilización amplia. Lenin, ¿qué es la dichosa Ley de Seguridad Interior? ¿Cómo surge? ¿Desde hace cuánto se está esta discusión postergando? Por ejemplo, en Michoacán, en paralelo, tenemos la famosa ley antimarchas, es decir, hay un cierre de libertades democráticas por parte del Estado mexicano en sus distintos niveles de gobierno en la búsqueda de la restricción de la participación política de los trabajadores y las trabajadoras. Mira, lo primero que hay que analizar
es que la Ley de Seguridad Interior hace un uso muy mañoso del concepto de seguridad interior. En realidad hay una tergiversación de este concepto. Quieren confundir la idea de seguridad interior con el tema de seguridad pública. Si uno lee la Constitución, se dará cuenta que la seguridad interior refiere estrictamente a los tiempos en donde no hay paz, es decir, en los tiempos de guerra formal, ¿no? Uh-huh. Por eso una lectura acertada de este concepto implicaría remitirnos al artículo 129 de la Constitución, que señala claramente que en tiempos de paz el ejército debe estar en los cuarteles, uh-huh. No tiene nada que hacer en las calles. Pero desde hace varios años nos han vendido el concepto de seguridad interior, confundiéndolo con el tema de seguridad pública, para justificar la participación de los militares y los marines en acciones básicamente represivas y de contención del descontento social. Si nosotros analizamos los últimos grandes hechos de violencia, de tortura que han aparecido en los medios de comunicación, nos damos cuenta que ahí, en esos espacios, en esos momentos, ha estado presente el ejército, pasando por Ayotzinapa, Tlaxcala, Aguas Blancas, Acteal, bueno, recordemos el 68. Aquí en los Tula recientemente. En los Tula, pero también aquí en Michoacán, el 4 y 5 de abril en Arantepaco, hubo, los pobladores denuncian la participación del ejército. En otras palabras, para que el auditorio tenga muy claro esto, la Ley de Seguridad Interior lo que pretende es hacer abiertamente, sacar al ejército de manera legal, aunque sea violenta la Constitución, para que con el supuesto o con la supuesta atención del tema de la seguridad pública puedan de manera impune estar violentando sistemáticamente los derechos humanos. Eso no lo decimos nosotros. Si analizamos las declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cada año saca un reporte de las principales instituciones que violentan los derechos humanos, nos damos cuenta que siempre aparece el ejército y la policía, ¿no? Son las principales instituciones, junto con la Procuraduría General de la República, las principales instituciones que violentan los derechos humanos. Entonces, el objetivo es muy claro, me parece a mí. El objetivo es legalizar un estado permanentemente de sitio, en donde el presidente de la República, a su consideración personal, como lo señala el artículo 11 de dicha ley, o por solicitud de los gobernadores de los estados, pueden declarar en ese sentido una situación que dañe la seguridad interior, eliminar las garantías individuales y imponer mandos militares en la administración pública. Es decir, si un gobernador, pensemos, si Silvano, que seguramente ganas no le van a faltar, dice, en Michoacán hay una situación que atente contra la seguridad interior, por ejemplo el magisterio o los normalistas, uh-huh. En apego a esta ley, el presidente puede decir, bueno, como es mi atribución, elimino las garantías individuales y pongo un mando militar a solicitud del gobernador, uh-huh. Lo que evidentemente abre la puerta para que la represión y fenómenos como la tortura, las desapariciones forzadas o asesinatos extrajudiciales se amplíen, se incrementen, y evidentemente eso pone a los activistas sociales, a la disidencia política, a los movimientos sociales en una encrucijada muy violenta, ¿no? Entonces, me parece que ese es el medio del asunto. Un intento de justificar la militarización del país por medio de un uso mañoso del concepto de seguridad interior, confundiéndolo con el concepto de seguridad pública. Sí, y a mí me gustaría, bueno, ya que estamos resaltando algunos aspectos de la Ley de Seguridad Interior, Luis, que pudieras ayudarnos a resaltar otros aspectos nocivos para la vida común, para la vida de todos los ciudadanos, porque luego decimos, pues a mí qué, a mí no me va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y recientemente, leyendo el informe de Amnistía Internacional, su sección mexicana, la mayor parte de los presos comunes que están ilegalmente detenidos no son presos políticos, son presos chicos que iban caminando, los detuvo la policía, les inventó un cargo y están detenidos. Y entonces todo eso está documentado, que hubo tortura, que hubo no la lectura de sus derechos, es decir, un montón de violaciones, es decir, sí involucra la vida común de todas y de todos. Esto claro. Sí nos va a todos y a todas, no va de activistas o no activistas, va de la sociedad en general. ¿Qué otra cosa resaltarías? Y me gustaría también que profundizáramos a esto que Lenin está enunciando, que es muy grave, que es posibles microgolpes, macrogolpes de Estado. Es decir, que por primera vez desde el México por revolucionario, una vez que se logró esta cierta calma, que los militares juraron lealtad a las instituciones, a diferencia de Sudamérica, donde hicieron una serie de golpes de Estado,
aquí se les está dando la facultad de que participen en política y de que sean mandos civiles los militares. Sí. Bueno, pues empezaría diciendo que la ley representa un retroceso justamente porque desde hace varios años en México el marco legal pues aleja a las Fuerzas Armadas del poder político, los subordina al poder civil para evitar justamente excesos violentos como puede ser los golpes militares. Y brevemente mencionaré a Belisario Domínguez. Belisario Domínguez fue asesinado por el ejército que entró a la Cámara de Diputados. Se lo llevó, lo sacaron y lo mataron a sangre fría por el hecho de oponerse a Huerta y denunciar el asesinato de Francisco I. Madero. Esto fue un acto totalmente arbitrario y de ahí surge el concepto de fuero para proteger a las fuerzas, a las autoridades civiles del poderío militar y evitar este tipo de excesos. Que ayer fue eliminado en Michoacán, el fuero ya. Bueno, fue eliminado el fuero que vale comentar que a más de 100 años de su institución, o aproximadamente 100 años de que fue instituido el fuero, pues también el fuero fue pervertido y se convirtió en una patente de corsario que permitía a los diputados, a los políticos, prácticamente hacer actos criminales impunemente, ¿no? También eso hay que decirlo. Bueno, pero un poco regresando a la ley, que ya poniéndose en contexto, el primer artículo que quisiera hacer mención es el artículo 6º, el cual voy a dar lectura al primer párrafo y luego voy a entrar en contexto. Dice: las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7º de la Ley de Seguridad Nacional. Bien, pues esto quiere decir que este artículo faculta a las Fuerzas Armadas para actuar de inmediato en términos de programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos, es decir, les faculta a actuar sin una autorización expresa. Y ahora, ¿qué es la Agenda Nacional de Riesgos? Bueno, pues la Agenda Nacional de Riesgos, su definición la encontramos en la página del CISEN, que es, digamos, el aparato de inteligencia del gobierno, y tal cual la definen de la siguiente manera: es un producto de inteligencia y un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la seguridad nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos. Asimismo, permite orientar las labores de inteligencia, así como las acciones, los mecanismos de coordinación y las políticas en materia de seguridad nacional encaminadas a dar continuidad al proyecto de nación en el corto, mediano y largo plazo. Bien, este documento es un documento confidencial, sin embargo, fue filtrado en 2016 un documento que contiene la Agenda Nacional de Riesgos al periódico Contralínea, y voy a mencionar algunos de los riesgos que tenían tipificados dentro de ese documento que fue elaborado por 2016 aproximadamente. El primer hecho es que el documento reconoce que los contrapesos a la seguridad nacional no han funcionado y han provocado que la situación político-social se desborde y haya condiciones de ingobernabilidad, descontento social y mayor dependencia. En el documento señalan como contrapesos los derechos constitucionales y humanos de los individuos, el Congreso de la Unión y los partidos políticos. Es decir, estos contrapesos, y voy a
a puntualizar derechos constitucionales y humanos de los individuos, no han funcionado para evitar, digamos, el exceso del aparato de seguridad nacional. Otro elemento que señalan como un riesgo es el surgimiento de una nueva expresión subversiva, de nuevas organizaciones que están integradas por lo que ellos llaman cuadros históricos y nuevas generaciones de militantes de mayor radicalidad de lucha. Es decir, señalan a potenciales grupos políticos de ideas contrarias al gobierno como una amenaza de riesgo nacional. Otro punto que se señala como amenaza es los grupos anarquistas. Y bueno, quiere decir que el ejército puede actuar de forma inmediata para investigar y tomar acciones en contra de ellos. Pero hay más, no solamente es eso, sino también señalan la corrupción, la impunidad, la presencia de terroristas cuyo objetivo son los Estados Unidos y que usan a México como paso. Pero no solo esto, también señalan a organizaciones sociales muy puntuales como amenazas de riesgos. Por ejemplo, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al Sindicato Mexicano de Electricistas, al Frente Amplio Social, al Frente Popular Revolucionario, al Movimiento de Liberación Nacional, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Todos estos son considerados como un riesgo para la seguridad nacional. Pero no solo esto, también incluyen, el documento señala como factores de riesgos los grupos de trabajadores, campesinos, maestros, estudiantes, comerciantes, migrantes y movimientos sociales que atentan contra el sistema económico, político y social que el país ha adoptado y que provocan ingobernabilidad, violencia y conflictos agudos focalizados. El documento no menciona, por supuesto, que pues estas protestas se originan en la crisis económica, la pobreza, la dependencia alimentaria, la deuda externa, el desempleo, las reformas estructurales o la desigualdad. Pero sí puntualmente señala a estos sectores de la sociedad como elementos de riesgo y que deben de ser pues atendidos y constantemente analizados. Otro tema que también es señalado como un riesgo a la seguridad nacional son los flujos migratorios descontrolados y la porosidad en la frontera sur. Es decir, a los migrantes centroamericanos o sudamericanos que pasan por nuestro país son vistos como factores de riesgo a la seguridad nacional y bueno, junto con ello el tema de que la delincuencia organizada de otros países puede fácilmente transitar por nuestras fronteras y bueno, pues es otro tipo de amenaza. Otro elemento que señalan como de riesgo son la sustentabilidad de las instituciones de salud pública por el incremento de la demanda de servicios asociados a enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, los servicios de salud en nuestro país están muy superados por la demanda, son incapaces de dar una respuesta y esto también puede ser un elemento que genere riesgos. Entonces, el artículo 6 le da la capacidad de actuar en diferentes ámbitos a las Fuerzas Armadas para combatir estos riesgos que he señalado. Si amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, si ustedes son estudiantes, campesinos que defienden su derecho, pues son un riesgo a la seguridad nacional de acuerdo a este documento. Si ustedes, por ejemplo, los maestros y los empleados del gobierno del estado que exigían justamente el pago de su pensión, protestaron para que les hicieran el legítimo pago de su pensión, pues de acuerdo a este documento, ustedes son un riesgo para la seguridad nacional y el ejército estaría facultado para investigarlos y actuar para evitar que continúen con sus acciones. Bien,
Me gustaría que siguiéramos sobre esta línea. Vamos a ir a leyendo algunas preguntas que nos hacen los compañeros y compañeras que nos ven esta noche. Joaquín Rivera, este gobierno es una total y criminal peñejada. María Maíz, primero dice que recordemos a Atenco, claro, es parte de esta, no estuvo también presente las fuerzas federales. ¿Qué organizaciones sociales? Ya dice que ya fue respondida su pregunta por Luis. Nelson Leiva, tal parece que tienen mucha prisa por legalizar la propiedad de las Fuerzas Armadas al presidente en turno, por lo que se viene en 2018, les resulta el hartazgo que el pueblo ha manifestado en Ayotzinapa, gasolinazo, el tema del sismo, etcétera. Entonces me gustaría que fuéramos sobre esa línea, es decir, lleva dedicatoria esta ley de seguridad nacional por lo que dice Luis, es decir, hay ciertos agentes sociales que les preocupan, que les tienen asustados, porque si algo mantenían atado era un consenso social en base a una aspiración que había metido en el liberalismo de que todos podíamos salir adelante si trabajábamos mucho. Y resulta que somos el país que más trabajamos de la OCDE y el que peor ganamos. Entonces, no aplica en la realidad esa premisa neoliberal. Entonces ahora, lo que impusieron a base de ideología, de un modelo de vida, pues lo quieren imponer a base de la fuerza, en vista de que se ha roto este consenso social que habían implantado desde hace por lo menos 2 décadas. ¿Tú cómo lo estás viendo? Sí, pues es claro que lleva dedicatoria, sobre todo a las organizaciones y activistas sociales. Es claro también que tiene que ver con la ruptura del consenso que habían generado, como bien lo señalas, con la población, y por eso se ven en la obligación de, por ejemplo, en el artículo 7, suspender las garantías individuales, textual lo dice, o de espiar abiertamente a quien crean que pueda atentar contra esa seguridad interior. Pero a mí me parece algo interesante lo que mencionas. Aunque el artículo 7 dice, también el artículo 7 dice que se tienen que emitir en protocolos, nos hemos dado cuenta que esos los protocolos que se supone deberían de garantizar los derechos humanos se violentan constantemente. El relator para los derechos humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, han documentado cómo sistemáticamente en este país, de manera clara, descarada, las Fuerzas Armadas violentan los derechos humanos. En general, contra la población, pero también, y me parece con cizaña y con más violencia contra los activistas sociales. Y eso es muy importante recordarlo, porque ahora hay unas personas que dicen apelemos al prestigio de las Fuerzas Armadas, y es precisamente porque conocemos el prestigio y la historia de las Fuerzas Armadas que dudamos. Un dato interesante que nos puede mencionar cómo esta utilización del ejército para combatir al narcotráfico no ha funcionado es el caso de los Zetas. Quien un poco nos documentamos de cómo surgieron los Zetas, fue muy conocido que el cuerpo sólido de este cuerpo criminal fue armado por elementos de los cuerpos de élite del ejército mexicano. El grupo de fuerzas aerotransportables, los GAFES, fueron quienes le pusieron su marca a este cártel, que primero funcionaban como sicarios, después ya fundaron su propia empresa criminal, y que violentaron a diestra y siniestra los derechos humanos y las garantías individuales con tácticas militares, lo que convirtió a estados como Veracruz o Nuevo León en prácticamente cementerios. Entonces me parece que esto es muy importante señalarlo, porque es precisamente la actuación del ejército, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de especulación, sino en los hechos concretos nos han demostrado que violentan los derechos humanos. Y aquí, retomando lo que preguntabas, ¿con quién se ensañan? Bueno, está el caso de Atenco, que aunque fue la policía federal fue entrenada por el ejército, es decir, policía militarizada, ¿no? Es una rama del ejército. En la APO en 2006, 2 docenas de muertos a manos de la Marina y el ejército, es decir, las Fuerzas Armadas, la Marina, el ejército, se han ensañado fundamentalmente contra el movimiento social, porque saben de lo que se trata, según la doctrina militar, es de quebrar moralmente la disidencia y la resistencia al régimen. Es decir, el objetivo no es violar los derechos humanos solamente, sino el objetivo es mandar un mensaje claro de si eres disidente, si no estás de acuerdo con esta política de gobierno, con el modelo económico, eres un radical, y entonces aplica todo el peso de la violencia militar. Claro. Me quedan 2 preguntas en el tintero, estamos ya finalizando el programa. Gracias a los números, la audiencia está muy buena esta noche en Lucierna. Gracias a todos los que están compartiendo. Si comparten, si comentan, si reaccionan a este programa, más compañeros y compañeras nos pueden ver
y esta información puede llegar a más personas. 2 preguntas finales y vámonos más rápido porque ya estamos a 5 minutos de finalizar el programa. ¿En qué cambia la vida de las personas comunes y corrientes la aprobación de la Ley de Seguridad Interior? Pues van a ser, digamos, sujetas a una investigación, a ser investigados en su vida, pueden ser detenidos por el solo hecho de que las Fuerzas Armadas consideren que representan una amenaza, un riesgo a la seguridad nacional de acuerdo a la Agenda Nacional de Riesgos que acabamos de comentar. Concretamente, como decía, si ustedes son un campesino, un trabajador, un estudiante que exige sus derechos de acuerdo a la Agenda Nacional de Riesgos, potencialmente ustedes son un agente y que el ejército podría investigar detalladamente sobre su vida, sobre su actuar, incluso pues detenerlo. Los banqueros no están en la agenda. Los banqueros no aparecen ahí. Los defraudadores fiscales. Los defraudadores fiscales tampoco están ahí. Y quiero aprovechar este comentario porque quiero recordar que el 14 de noviembre Cristina Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, dio lectura al informe del artículo 4 de 2015 de México. Y en él señala pues que hay que seguir profundizando con las reformas estructurales, pero particularmente enfatizando en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la reducción de la informalidad. Bien, pues el 30 de noviembre de 2017, a escasos 16 días de ese pronunciamiento, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, que básicamente lo que busca pues es alinearse a esta petición del Fondo Monetario Internacional. Como FMI zombies. Como FMI zombies, en efecto, o sea, son alumnos muy cumplidos, muy destacados, muy obedientes, muy aplicados, muy aplicados en el dogma del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, también hay que comentar que dentro de este informe, de manera puntual, se habla de la necesidad de hacer más eficiente las instituciones policíacas. Bueno, en inglés se les llama algo así como la fuerza que obliga el cumplimiento de la ley. Se puede entender en un sentido más amplio, donde las Fuerzas Armadas hacen esta función, y pues vemos que la Ley de Seguridad Interior pues obedece a atender a una demanda del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto defender los intereses de monopolios y transnacionales. Y yo solo de forma muy rápida mencionar que los artículos 20, 21, 22 y 23 de la ley son una cuestión muy grave. Primero, porque el artículo 20 faculta al presidente de la República para ordenar que las Fuerzas Armadas actúen de inmediato bajo una declaratoria de seguridad. Y el artículo 21, 22 y 23 específicamente lo que hacen es supeditan a las autoridades civiles, federales, estatales y municipales a un mando militar. Porque cuando se hace esta declaratoria de seguridad, el presidente de la República selecciona a un mando militar para que coordine las acciones. Y todas las autoridades civiles, federales, estatales y municipales se tienen que supeditar a él, y particularmente dice puntualmente que estas autoridades federales y municipales deben atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas por el mando militar, aportar a la autoridad federal coordinadora, es decir, al mando militar, toda la información que le sea solicitada o con que cuente que permita cumplir los fines de la declaratoria, prestar el auxilio y colaboración que le solicite la autoridad federal, es decir, el mando militar, para atender la amenaza de seguridad interior, mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto
de la amenaza a la seguridad interior y superarla. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la ley. Presentar los informes periódicos ante el mando militar sobre el avance del programa del fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñen en el marco de la declaratoria. Bueno, pues con esto quedan subordinadas todos los mandos civiles a este mando militar, legalizando pero no solamente de facto es un golpe de Estado, sino que lo legaliza. O sea, hay una ley que le permite al presidente de la República decir: aplico esta declaratoria y establezco un mando militar que prácticamente controla todo un territorio. Bien. Lenin, finalmente ya para cerrar esta emisión, me gustaría que enunciáramos las tareas políticas que se vienen, es decir, que se está gestando desde los movimientos sociales. Hoy hubo una movilización en Michoacán, qué hay a nivel nacional, qué tareas, qué rutas, es decir, no solo que analicemos el problema, sino que sí, qué podemos hacer como movimientos sociales. Déjame nada más leer el comentario de Erendira Guzmán. El soldado policía que recibe órdenes de violar los derechos humanos o las normas de guerra no es un simple súbdito vinculado de manera servil a la obediencia del mando superior, sino un ciudadano, un ser racional capaz de decidir responsable de sus actos. Fragmento del libro Estado de Emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto, de Carlos Facio. Gracias por compartir este fragmento. Y es cierto, lo estamos viendo en Honduras, que la Policía Nacional está diciendo: no le vamos a entrar a la represión y nos vamos a salir de este asunto, no vamos a obedecer órdenes que nos están llamando a reprimir al pueblo. Hoy hubo una rueda de prensa de la Policía Nacional hondureña. Es decir, claro que tienen posición política también los militares. Claro, hacen política también. Y el deseo de no decidir o no participar en esta represión que se viene. Pero, ¿qué tareas hay dentro del movimiento social y qué podemos hacer los que nos están viendo y las que nos están viendo? Creo que lo primero es articular la protesta social a partir de la exigencia que se cumpla el artículo 129 constitucional. Es decir, es innegociable, es irrenunciable la exigencia de que el ejército regrese a los cuarteles. Ese me parece es la piedra angular. Evidentemente, la segunda tarea sería sumarnos a las protestas. En la Ciudad de México hay colectivos, organizaciones que están permanentemente en las afueras del Senado exigiendo a los senadores que desechen la ley. Hay que sumarnos a esas propuestas. Nosotros aquí en Michoacán seguiremos con las actividades políticas de información. Estamos pensando que este próximo sábado, en punto de las 5 de la tarde, estemos haciendo un pequeño meeting de denuncia, brigadeo informativo a la población, para que se enteren de lo violento, de el carácter fascista de esta ley, y bueno, puedan también sumarse a las movilizaciones. La gente en los diferentes estados que no tenga agenda, pues es el momento de construir una. Desde salir a la plaza pública, dar un volante, que hay muchísima información en redes y en muchísimas en nuestra página pueden descargar, en Mexico.mx. Hay volantes que pueden distribuir. Ir a la plaza pública, proyectar los videos de las masacres, violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas del ejército. Este programa, repartir volantes. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Creemos que lo más importante es la denuncia pública. Y cuando decimos la denuncia pública no basta con quejarse en casa, hay que salir a los espacios públicos, hay que salir a las plazas, hay que salir a los mercados, hay que salir a las escuelas, a las universidades, a decir: esta ley abiertamente es un golpe de Estado legalizado que violenta no solamente los derechos constitucionales, sobre todo las garantías consagradas, pero también subordina toda la autoridad civil a los mandos militares. Y la historia de sangre que hemos vivido en los últimos 2 sexenios debería ser una motivación para todos los mexicanos que estemos cansados de la violencia, el terror y la inseguridad. Entonces el llamado es: hay que informar a la población, hay que hacer la denuncia y hay que organizarse. Bien. Luis, ¿algo que se te quedó en el tintero? O ya bueno, sí, además de lo que acaba de comentar Lenin, me parece que hoy las mexicanas y los mexicanos debemos exigir un procedimiento expedito para destituir al presidente de la República y a los gobernadores, para que sean encarcelados por violar sistemáticamente los derechos humanos, por desfalcar el erario público, por entregar la riqueza del país a transnacionales
o por desfalcar los sistemas de pensiones. Hoy es una necesidad ya urgente tener esta capacidad de destituir de inmediato a este tipo de autoridades, y pues ponemos como recuerdo a la presidenta de Corea del Sur, que por un acto de corrupción fue destituida de forma fast track, sí. Y hoy para gozo, para el contento de los coreanos de la Corea del Sur, se encuentra bajo las rejas. Así mismo deberíamos de estar exigiendo de contar con un procedimiento así, para que muy pronto pudiéramos ver a Enrique Peña Nieto o a Silvano Aureoles, por mencionar a la gente que está aquí directamente con nosotros, destituida y detrás de barrotes por todas estas violaciones. Bueno, que hoy está demostrado que fue financiado por extranjeros su campaña. Eso es ilegal. Eso es ilegal. O sea, extranjeros brasileños le pagaron su campaña. Así es. Entonces, bueno, ese es un tema. Y también de refilón, porque empezamos el programa hablando de la guerra del narco. Y bueno, pues hemos dicho que se van a cumplir 11 años con el ejército en las calles, el narco continúa, la inseguridad continúa, los muertos vienen creciendo, el ejército no resuelve nada. Esto finalmente pues es producto de un régimen decadente que ya es completamente obsoleto, que es necesario cambiarlo, instaurar la república de los trabajadores y las trabajadoras. Y respecto al tema de cómo combatir el narcotráfico, pues tenemos que empezar por entender que el narcotráfico es una empresa transnacional, que sus verdaderos dueños están en Wall Street, que los pilares del narcotráfico son el lavado de dinero, la banca, que a través del sistema financiero internacional, donde fluye el dinero del narco hacia los bancos y de igual manera de los bancos hacia el narcotráfico. También es el tráfico de armas. Es necesario controlar el tráfico ilegal de armas, que es lo que alimenta a estos grupos violentos y criminales, y el tráfico de químicos, que son los insumos necesarios para la fabricación de las drogas. Y pues resulta que el lavado de dinero se hace en paraísos fiscales que están hospedados en Estados Unidos e Inglaterra principalmente, que las principales industrias de armas se encuentran en Estados Unidos casualmente, y también tenemos algunas por ahí en Inglaterra y Francia, pero principalmente es Estados Unidos. Y el tráfico de químicos, la producción de químicos también se ubica principalmente en los Estados Unidos. Entonces estamos viendo que los verdaderos dueños del narcotráfico son los grandes empresarios, y pues la forma de frenar el narcotráfico está justo controlando estos tres grandes. Decía Sherlock Holmes, sigue la ruta del dinero y encontrarás al criminal. Así es, y pues la ruta del dinero nos lleva a Wall Street, sí. la ruta de la droga, del narcotráfico, de estas de esta huella sangrante en México, la vamos a encontrar hacia Wall Street. Bueno, antes, nada más, sí. Quizá la gente diga, no tiene nada que ver con el tema que empezabas el programa de Palestina, sí. Pues sería importante aquí expresar nuestra completa solidaridad al pueblo palestino, exigiendo de manera clara, contundente, el reconocimiento de Palestina como Estado, restitución del territorio, su restitución plena del territorio, y desechando el decreto 181 firmado por Naciones Unidas en 1847, donde de manera ilegal e ilegítima se funda el Estado de Israel. Y lo menciono porque aunque aparentemente no tenga nada que ver, es cierto, quien financia hoy a la cleptocracia que gobierna el país, quien financia a los grupos de delincuentes en México, son los dueños de los misiles que matan son los mismos que financian al gobierno sionista de Israel. Entonces, aunque parezca que son temas diferentes, están íntimamente vinculados. Por eso nuestro más grande respeto y solidaridad con el pueblo palestino, que tienen ya 70 años de una lucha heroica, y expresar que debemos sentir en carne propia el sufrimiento de los niños, de las mujeres, de los trabajadores palestinos, porque lo que estamos viendo hoy es un genocidio en el cual los gobiernos cómplices del mundo están tolerando y en algunos casos hasta financiando. Entonces, nuestro completo respeto y solidaridad con el pueblo palestino. Así es. Gracias a los dos por venir esta noche. Gracias por habernos acompañado a todas y a todos. Vamos a despedir esta emisión de Luciérnagas con una reflexión final. No cabe duda que es escandalosa la participación del general secretario en el cabildeo,
en el impulso, en la presión a gobernadores, a diputados, en la aprobación de esta ley de seguridad interior. No cabe duda que un secretario de defensa nunca había tenido una participación política tan grande como la que está teniendo el general Cienfuegos. Es reprochable la actitud que está teniendo. Y todos aquellos políticos que están impulsando a los militares a que salgan de sus cuarteles para hacer vida política y pública, recuerden lo que le pasó a Ramsay Bolton en Juego de Tronos. Los perros que hoy cuidan, los perros que hoy asusan, mañana vendrán por ustedes. Esto es algo importante que tienen que reflexionar, y las dictaduras sudamericanas lo entendieron muy tarde. Es decir, cuando los militares llegan al poder no van por unos o por otros, van por todos, porque lo que quieren es precisamente instaurar un nuevo sistema, un nuevo orden político. Es importante que lo reflexionemos, lo entendamos y condenemos enérgicamente a los diputados de nuestros estados, a los senadores de nuestros estados que van a favor de la ley de seguridad interior. Uno de ellos, el principal promotor, fue el que extinguió Luz y Fuerza del Centro con el cinismo que le caracteriza a Javier Lozano. Y él, junto con toda esa camarilla de ladrones, de políticos que están ahí, son los impulsores de esta ley de seguridad interior. Nuestro mayor rechazo, nuestra mayor repulsa a que esto siga siendo así, y por eso seguimos y seguiremos impulsando, somos mayoría, como una alternativa de las y los trabajadores. Nos vemos en la próxima emisión de Luciérnagas. Recuerden, si vieron esto, son la resistencia y no están solos. Nos vemos el próximo jueves, 10 de la noche, Luciérnagas. ¿Y cómo nos fue? Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers, la rage gravée.